Eh, ¿Revisamos bases de datos para qué? ¿Para qué revisan ustedes bases de datos? Para investigar sobre un tema específico. Para investigar sobre un tema específico. ¿Para qué más? ¿Alguien que me diga alguna otra? Como para encontrar Antecedentes. referentes, Para buscar referentes. para buscar referentes, para saber qué se ha publicado en determinado tema, o por ejemplo si tienen algún autor importante. Sí, algún autor que ustedes quieran investigar que está estudiando, que está investigando, o estar al día en algún tema. ¿Listo? La segunda nos dice, ¿quién me lee? ¿Cuáles son los tipos de bases de datos según su formato? Entonces, ¿cuáles son los tipos? ¿Alguien se acuerda de ese o no? ¿Cuáles son los tipos de bases según el formato? ¿No? Entonces, acuérdense que las bases de datos las tenemos según su contenido y según el formato. Entonces, si es el formato, que es la pregunta 2, ¿cuáles son los tipos de bases según el formato? Tenemos las que son de referencia, ¿sí? Que te dan la referencia bibliográfica y las que tienen el texto completo. Entonces, si yo les pregunto cuáles son las bases de datos según su formato, pues entonces me contestan de referencia o de texto completo. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuáles son los tipos de bases de datos según su contenido? ¿Cuáles serían? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿No? Bueno. Entonces, las que tenemos bases de datos según el contenido, tenemos las que son de temas o que son temáticas, ¿sí? Las que nos dicen, recogen las publicaciones de determinado tema, que ustedes, por ejemplo, las que las pueden consultar, que es Mailán, ISPED, ¿sí? Las que están especializadas en un tema o en química, en física, en ingeniería. Entonces, son las temáticas y las otras son las multidisciplinares, que usted puede encontrar en esa base de datos información de diferentes disciplinas. Entonces, esas serían ¿qué? Como las dos categorías que tiene las que son por contenido. De las que son temáticas, que es un tema específico, y las multidisciplinares. Vamos a mirar esta cuarta. De las siguientes variables determine, ¿qué dice? Esa letra no la alcanzo. ¿Cuáles son las variables dependientes y cuáles son las independientes? Entonces, ¿cuál sería la variable dependiente ahí? ¿Quién me dice? ¿Quién lee el ¿El texto? medicamento? ¿Cuál sería la variable dependiente? Acuérdese que Voy a leer el texto. Leal, dale. Se está La utilizando un variable, nuevo medicamento experimental para cáncer de pulmón, donde se quiere evaluar la efectividad de este en los pacientes con nuevo medicamento y los que no. ¿Cuál sería la variable dependiente? la variable dependiente, yo creo que es la Dale, Vela. efectividad del medicamento. La variable dependiente es entonces, ¿cuál? La efectividad del medicamento. Y la Ajá. independiente sería como la cantidad que se le suministra. ¿Y la independiente cuál sería? La cantidad de que se le suministra. Dice, se está utilizando un nuevo medicamento experimental para cáncer de pulmón, ¿sí? Donde se quiere evaluar la efectividad de este en los pacientes con cáncer, ¿sí? Con el cáncer del pulmón, entre los que se les suministró este nuevo medicamento y los que no. Entonces vamos a mirar la variable dependiente. eh, el medicamento dependerá de algo.
Por eso, profe, yo lo que pienso es que la efectividad depende de la cantidad. No, pero no lo miremos así. Si yo te digo, Oscar, tomes esta pasta para el dolor de El cabeza. medicamento depende de la enfermedad, ¿no, profe? No. O Por sea, ejemplo, el medicamento se suministra dependiendo de la enfermedad. les voy a dar este ejemplo. Por ejemplo, tienen un dolor de cabeza, ¿cierto? Tienen un dolor de cabeza y yo le digo, tomes esta pasta, ¿sí? Ahí, ¿cuál sería la variable dependiente? ¿La pasta o la enfermedad? ¿Qué depende de qué? ¿Qué Pues, depende de que la, usted la se... severidad de la enfermedad La sí depende pasta. del medicamento. Entonces, la variable dependiente, ahí el dolor de Profe, casi cabeza, no te escucho, o no sé si sea yo solamente. Yo sí le espérame, escucho bien. el dolor de cabeza, ¿de qué depende? De que usted se tome una pasta o no se la tome, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la variable dependiente? ¿La enfermedad o la pasta? Cáncer de pulmón. La pasta. Ajá. Entonces, la variable, la variable dependiente sería que la enfermedad, el cáncer de Es la pulmón. enfermedad, o Ujú. sea, el cáncer de pulmón. Profe, pero uno se tomaría la pasta según la enfermedad. Me voy a tomar una pasta para el corazón y me va doliendo la cabeza. Depende depende de la enfermedad que usted tenga, pero por ejemplo en este caso, Por eso, entonces la pasta sería depende de la enfermedad. pero que usted se alivie depende de qué. Ahí la variable dependiente, ¿qué sería? El resultado, ¿sí? El resultado que tiene ese medicamento, es el resultado que tenga ese medicamento en mí, ¿sí? Si yo me alivio o me enfermo. Y Por eso, profe, esa sería la efectividad. la efectividad, sí, sería la efectividad. Y la independiente sería que ese nuevo medicamento que se le está suministrando a la persona. ¿Qué sería la variable dependiente? ¿Qué sería la efectividad que tiene el medicamento para qué? Para curarme a mí el cáncer o no, o para quitarme el dolor de cabeza o no. Y la variable independiente es el medicamento, porque el medicamento no depende de nada, ¿sí? Si por ejemplo yo le estoy dando a usted quimio, pues el medicamento es el medicamento. Él no está dependiendo de nada, él es una variable independiente. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, les doy otro ejemplo. El hecho de fumar y del cigarrillo. ¿Cuál será la variable dependiente? El cigarrillo, de que usted fume y tenga cáncer. ¿Cuál será la variable dependiente ahí y la independiente? En la de fumar. ¿Cómo sería esa? De que yo fume, y desarrolle cáncer de pulmón y de que no fume. ¿Cuál sería la variable dependiente y cuál sería la independiente? Profe, ahí la dependiente sería del desarrollo del cáncer de pulmón y la independiente sería el número de cajetillas que fume. El cigarrillo. ¿Sí? Sí. ¿Ya me hago entender o no, Oscar? ¿Sí? Por ejemplo, Sí, pero ¿sí? El hecho de fumar La, y el cáncer la, de pulmón. la dependiente en este caso sería la enfermedad, que sería el cáncer de pulmón, ¿sí? Ujú, Y la independiente sería la cantidad suministrada del medicamento. ujú. Sí, es lo mismo que con el cigarrillo y fumar, con el fumar y el cáncer de pulmón. Entonces ahí la que depende es la enfermedad y el cigarrillo sería la variable independiente. ¿Sí? Porque el hecho de que yo tenga un cigarrillo no cambia, ¿sí? El que cambia soy yo, la enfermedad como tal. ¿Listo? Vamos con Sí, señora. vamos con la siguiente pregunta. Dice, las siguientes variables, ¿me leen? Las siguientes variables, Nominales no tienen ningún orden, cómo se pueden categorizar? ¿cómo podríamos categorizar intoxicación por mercurio si no tiene ningún orden? 1 grave, Ujú. 2 aguda, algo así, profe, ¿no? Sí. Procedencia, ¿cómo Nula. categorizaría procedencia?
¿Cómo categorizar? Procedencia de que de dónde viene, pues rural, urbana. Ujú. ¿Y cómo lo harías? ¿Por R, por U, por números? ¿Cómo lo Yo haces? pondría número siempre, profe. Números, listo. ¿Y género? Ese ya lo hicimos. ¿Cómo haríamos género? Masculino, femenino. F C, y M. con números, ¿sí? 0 masculino, 1 femenino, por decir algo. O por letras, M y F también pueden categorizarlo, pero es mejor por números. Para las bases de datos es números. De las siguientes variables ordinales, acuérdense cuáles son las que van en orden, ¿cómo la pueden categorizar? ¿Cómo podríamos categorizar el estado de cáncer? Ahí sería, pues, ahí, ¿qué? Eso viene por números romanos, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Y cómo lo harías? Por ejemplo, 0, por decir algo, sería, por ejemplo, que no tiene la enfermedad. 1, estadio 1, 2, estadio 2, 3, estadio 3. ¿Sí? Este sí lleva un orden. Acuérdense en que en las variables ordinales llevan un orden. Ese orden sí tiene importancia, no es como las nominales que usted les puede dar cualquier número y eso no tiene valor. En las ordinales sí tiene valor. ¿Sí? El 0, el 1, el 2, el 3 sí tienen un orden y tienen valor. ¿Cuáles son los parámetros? Profe, ¿qué decías de la del cáncer? De la del cáncer. 0 es que no tiene. 0 que no tiene, por ejemplo, 1, le colocas el número 1, entonces, por ejemplo, estadio 1. No es lo mismo usted tener un estadio 1 a tener un estadio 2 de cáncer, ¿sí? Ahí no puedes tú decir, el orden no importa, ahí sí importa el orden, porque de ahí depende qué tan avanzado uno tenga la enfermedad. ¿Sí? Sí, ¿Sí me hago profe. entender? ¿Listo? ¿Quién me lee la 7? Ahí tenemos hartas preguntas. ¿Cuáles son los parámetros indicadores que usa la... Profe, ¿por qué estadio? No entiendo. ¿Por qué qué? Estadio, porque es que el cáncer lo clasifican por estados, ¿sí? Estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, depende de la invasión que esté haciendo el cáncer o la metástasis, pues lo categorizan así. Estadio. Estadio. El estado en el que está el cáncer, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra, estado. ¿En qué estado está el cáncer? Entonces tú lo que haces es clasificarlo, ponerle números a esa Vale, escala. profe, ya. ¿Cuáles son los parámetros indicadores usados en estadística descriptiva? ¿Quién sabe esa? ¿Qué hacemos en la estadística descriptiva? ¿Qué calculamos, muchachos? La media, la mediana, la la moda. mediana, moda. Ujú. ¿Qué más hacemos? Miramos que medidas de dispersión. Entonces, si yo llego a preguntarles esto en el parcial, ¿cuáles son los parámetros indicadores usados en la estadística descriptiva? Entonces colocamos lo que tú dijiste, media, mediana, moda. Podemos colocar también los que hacen medición de posición, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de percentiles y de percentiles, cuartiles. Entonces colocamos ese también. O miramos las medidas de dispersión, que ahí hablamos sobre las varianzas, ¿sí? La desviación estándar. Entonces, esas son las medidas descriptivas. Entonces, cuando hacemos un estudio descriptivo, esas son las medidas que hacemos, media, mediana y moda, que son las medidas de tendencia central. Hacemos las de posición, que son de cuartiles o percentiles, ¿sí? Dependiendo del porcentaje que uno les pida, o las de dispersión, que miramos qué tanto se está alejada de la media, la desviación estándar o la varianza. Este ya lo sabemos hacer, ¿sí? Encontrar los cuartiles de los siguientes conjuntos de datos. Ese no voy a entrar a explicarlo, que ese ya lo hemos trabajado, ¿sí? Ese solo es agruparlo en los números, ordenarlo, lo colocas en los grupos de 4
y ahí ya le dan los cuartiles, los señalas con una línea y ahí le queda ya cuadrado. Aquí, por ejemplo, nos daría, el primero sería 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y acomodarían los otros números para mirar cada grupo de cuartiles. ¿Sí se acuerdan de ese, muchachos? ¿Sí? Sí, Sí, profe. señora. ¿Cuál es la Sí, media? profe. ¿Quién se acuerdan cómo hacerlo o no? La media. Sí, profe, Sí, promedio. señora. Sí, profe, Bueno, ese es el promedio. entonces la Sí, bajamos. Sí, la media sí. sí, profe, es sumar todos los valores y irlo en el número de valores que tenemos. Sí. La mediana. ¿Quién se acuerda qué es la mediana? ¿Cuál será la mediana de esta? El número de la mitad. El de la mitad. Mírenme la secuencia, pero tienen que organizarlo. Muéstrame el número, no, el de más abajo. Más abajo. Ese. Está en desorden así. Nos tocaría organizarlo. Entonces acuérdense en que si es un número par, si quiere decir, si toda la secuencia de números, estos números son pares, la secuencia, entonces cogen los dos del centro, los suman y los dividen por 2 y esa sería la media. Si es un número impar, es el de La la mediana mitad. aquí sería 8. 8, listo. Entonces en ese sería la mediana 8. Es un número impar. 1, 2, 3, Porque 4. sería 7 y 9. Ah, sí, un número Se par. promedian da 8. 7 y 9, entonces Son, sería. son 12 valores, profe. Entonces ahí tendrías que sumar los dos del centro, ¿listo? Y dividir. Mm. La 11. ¿Quién me la lee? ¿De los siguientes qué? Dice, de los siguientes ingresos que se tuvieron en enero en la sala de urgencias se registraron los siguientes datos de pacientes intoxicados por plaguicidas provenientes de un cultivo de fresas en la zona aledaña. Calcule la mediana. Entonces lo mismo, ¿sí? De esa también Sí. sacarían lo mismo, la misma información anterior. Harían lo mismo, organizan los datos y miran cuál es la mediana, cuál es el valor de la mitad. ¿Listo? Vale, profe. La moda, ¿cuál sería la moda de este? 13. Ahí está señalado, 13. ¿Qué es un estudio analítico? ¿Quién me dice que es un estudio analítico? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es un estudio analítico? Acuérdate Un, que, es- un dime. estudio analítico, profe. Sí, acuérdate que el descriptivo es el que me está resumiendo información y datos. ¿Y el estudio analítico qué me está buscando? ¿Qué hace el estudio analítico? Una relación Eh, entre las variables, ¿Y o qué me sea, está buscando ahí? ¿Una una qué? asociación o causalidad. Una causalidad, ¿sí? Entonces, en los estudios analíticos lo que trata es de encontrar que la relación de causalidad que se presenta en alguna enfermedad, ¿sí? Como algo que le está causando la enfermedad, ¿sí? ¿Entre qué? Entre una variable y un fenómeno, ¿listo? Está buscando la causalidad. ¿Listo con esa, muchachos? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, eh, ¿qué sigue? En un estudio analítico se trata de encontrar la relación de la causalidad. ¿Cómo fue que dijo? En el estudio analítico, ¿qué es un estudio analítico? Acuérdense que el estudio, la diferencia entre el estudio descriptivo y el estudio analítico es que en el estudio analítico, ¿qué pretende encontrar? Pues una relación causal entre qué? Entre dos fenómenos naturales. Por ejemplo, en el hecho de fumar y de tener cáncer de pulmón. Entonces está buscando qué? Una causalidad, una relación entre esos dos fenómenos, entre el cáncer de pulmón y el hecho, por ejemplo, de fumar. O, por ejemplo, la diabetes y el consumir muchos carbohidratos, por decir algo. O de tener diabetes o de tener problemas cardíacos y la obesidad. Entonces está mirando qué, esa relación causal, esa asociación que puede haber entre esos dos fenómenos diferentes.
¿Listo, Oscar? ¿Sí? Sí, profe, sí, señora. Bueno, sigamos. ¿Quién me lee la 14 que está bien larga? ¿Cuál es la diferencia entre qué? Un Estudio corte de corte ¿Cuál es la diferencia entre un estudio de corte y un y estudio analítico. cuál es la diferencia? Ahí sería como los tiempos, profe, algo relacionado con eso, con los tiempos. Pero es que ahí nos falta. Acá era ¿cuál es la diferencia en un estudio de corte y en un estudio de casos y controles? Esa pregunta está mal. Ahí sería, ¿cuál es la diferencia entre un estudio de corte y uno de casos y controles? Acuérdate que eso lo estuvimos viendo. ¿Alguien se acuerda? El estudio de corte empieza ¿con qué? El estudio de corte empieza ¿con qué? Con una exposición, acuérdense de eso, y nos lleva a la enfermedad. Y el estudio de casos y controles, no estudio analítico, porque un estudio de corte es un estudio analítico. Y un estudio de casos y controles parte de la enfermedad y va a ir a buscar qué fue lo que la causó. Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Sí me hago entender? El de corte parte de la exposición, ¿sí? De los factores, por ejemplo, fumar, y va a mirar qué causa eso. Por ejemplo, desarrolló cáncer de pulmón. Y el estudio de casos y controles me parte desde la enfermedad como tal, del cáncer de pulmón, y va y busca factores que causan la enfermedad, por ejemplo, el hecho de fumar. ¿Sí? Esa es la diferencia. Uno parte del expuesto, de la exposición a la enfermedad, y el otro parte de la enfermedad a la exposición. ¿Sí está claro? ¿O Sí, no? señora. ¿Sí? Bueno. ¿Quién me lee la siguiente? Hay otra diferencia entre estudio de casos y controles, es que el estudio de qué, el estudio de casos y controles se va hacia atrás, entonces es retrospectivo. Y el de corte es prospectivo, va hacia adelante, ¿sí? En el tiempo. Alguien que me ayude leyendo la 15. Si tenemos un estudio de corte, ¿cómo podríamos medir la fuerza de asociación con la enfermedad? Señala la respuesta correcta. A. Media, mediana y moda. B. Medidas de tendencia central. C. Riesgo relativo y medidas de frecuencia. D. Riesgo atribuible y riesgo relativo. Comparación de tasas. E. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería? ¿Cuál piensan ustedes? Para eso, para medir la fuerza de asociación están el OR y el RR, que es el riesgo relativo. Entonces podría ser la C, que es el riesgo relativo, pero ya en las medidas de frecuencia no sé qué tan conveniente sería. Entonces, ¿cuál marcarías? Pues ahí sí, no sé, profe, yo no sé si pondría el OR, pero como el OR no está. No. Ahí le colocaríamos la D, ¿sí? Porque miraríamos riesgo atribuible, ¿sí? ¿Qué tanto, ese es un estudio de corte, ¿sí? ¿Qué tanto esa exposición hace que yo desarrolle cierta enfermedad? Entonces podríamos hacerle riesgo atribuible, ¿sí? De esta población expuesta, por ejemplo, al plomo, ¿cuánta me desarrolló intoxicación, por decir algo? Haríamos el riesgo relativo y podríamos hacer una comparación de tasas, que también esa nos sirve para mirar qué tanto, ¿sí? Entre poblaciones expuestas y no expuestas, qué tanto pueden desarrollar una enfermedad. Entonces, en este caso sería la D, ¿sí? Porque medidas media, mediana y moda es descriptivo, la B también es descriptivo. En la C
está revuelto, ¿sí? Medidas de descriptivo y medidas de asociación. Entonces sería la D. En esta sería la D. ¿Listo? Sigamos con la siguiente. ¿Cuál es? Ah, esta es interesante. ¿Quién me la lee? Vela. ¿Cómo le leo eso, profe? Oscar, lea solo el... Analice eso y ya miramos la... Bueno, analice las siguientes tablas de casos y controles de la base de datos de malaria e interprete el valor del OR. El valor del OR ahí es, donde ¿Cuánto dice, vio? hay que bajarlo, creo. Lo bajas para mirar, porfa. Daniela, bajas por favor para mirar el OR. Dice OR de 1. Imagino que eso es 0.79. ¿Sí, profe? Súbalo un poquito, yo miro arriba qué es lo que dice. Estimativo de confianza. Estimativo de confianza, ¿y qué más dice ahí? Sí, 0.79. Entonces ahí sería ¿qué? ¿Cómo interpretamos ese 0.79? Listo, ya miro. Puede mirar, subir un poquito ahora, Daniela, qué pena. ¿Ese es de casos y controles, profe? Sí. No, pues el OR significa, el OR menor a 1 significa un factor protector, pero ahí no están comparándolos con como con algo. ¿Sí me entiendes, profe? Están comparando los casos y controles. Ahí O sea, está. Los gota gruesa, mira que dice CC, gota gruesa y uso de toldillo. Entonces, ¿cómo sería eso? ya. Míralo acá, GG y uso de toldillo. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo interpretamos ese dato? ¿Por qué traje esto a colación? Porque en el taller hubo confusión, por eso volví a traerlo. Pues yo ¿Pero quiero aquí que... tiene valores nuevos, profe? ¿O son los mismos valores? No, esto es diferente. Porque creo que el cruce del taller era con malaria, no era con gota gruesa. Creo que era diferente. Pues, profe, como el factor del OR da por debajo de 1, pues digamos que tenía que la presencia del toldillo en las personas tiene un efecto protector frente a la enfermedad. ¿Cómo lo interpreta Oscar? ¿Tú cómo interpretas ese? Normalmente sí, profe, como lo dijo Nicolás, el OR menor a 1 significa un factor protector. Sin embargo, ahí que estamos viendo que los expuestos, los casos que hubo expuestos fueron 34, que los no expuestos fueron 27. Está indicando entonces que el uso del toldillo produjo 34 casos y el no uso produjo 27. Entonces, ¿ahí qué interpretas tú? Entonces ahí que, pues obviamente eso significaría, en vez de un factor protector, significaría un riesgo, pero pues en la práctica no sería así. No sería así. ¿Listo? Entonces ya lo entendieron. Eso era lo que quería mirar, si sí lo Profe, entonces, entendían o no. ¿cuántas palabras? ¿Cómo sería? Oscar, vuelve y dile, ¿cómo sería entonces? Lo que pasa es que la compañera quiere que usted le dé la respuesta, güey, que es que no la entiende de mi parte. Bueno, ¿qué pasa? Bájame un poquito la tabla para yo poderles aclarar. Baje un poquito la tabla acá, esta de acá, que yo quiero que miren lo que vio Oscar. Daniela, baja un poquito la tabla aquí donde dice esa, déjamela ahí. Entonces me dice que usan toldillo, porque lo saqué hacia aparte para que lo pudieran mirar. Entonces me dice que el uso de toldillo, los que no usaban toldillo fueron 536 personas. Y los que sí usaban toldillo fueron 844 personas. Bájamelo un poquito para mirar lo de la gota gruesa. Tenemos gota, solo un poquito que me queden las dos tablas. ¿Sí?
Entonces, tenemos acá, gracias, tenemos acá resultados. Entonces, decimos que las pruebas de gota gruesa me dieron 1.319 negativas y 61 positivas, ¿sí? Entonces, ya tenemos claro esto. Tenemos que pacientes que dieron positivos fueron 61 y negativos 1.318. Que usaban toldillos fue 844 y que no usaban toldillo fueron 536. Ahora súbeme la tabla de arriba, la del cruce. Súbamela un momentico. Súbela más. Entonces vamos a mirar esta tabla para aprender a interpretarla. Entonces tenemos acá, dice casos. ¿Casos de qué? Para que ustedes aprendan a interpretarlas. Son casos de qué? De gota gruesa. ¿Por qué sé que son casos de gota gruesa? Porque tenemos que un total de 61, que era lo que me decía abajo. ¿Se acuerdan que abajo decían que habían que 61 casos de gota gruesas positivas? ¿Sí se acuerdan, muchachos? ¿Sí van conmigo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces tenemos que de esos 61 casos positivos de malaria, tenemos 34 casos que usaban toldillo y 27 que no usaban toldillo. Y en el control tenemos 810, vamos a mirar en gota gruesa que 810 fueron ¿qué? 810 personas. Bájame un momentico que no me acuerdo el número que nos decía abajo de gota gruesa negativa, creo que era 810. Negativo, páralo ahí, no suelo. Aquí, gota gruesa. Tenemos resultados de gota gruesa 1.319, ¿sí? Súbelo otra vez. Gotas gruesas que se hicieron 1.319 gotas gruesas, ¿sí? De esas gotas gruesas, ¿cuáles cogemos de control? Las negativas, ¿cierto? Entonces tenemos 810 gotas gruesas negativas y 509 gotas gruesas negativas, pero aquí son toldillo y no toldillo, ¿sí? ¿Sí me hago entender con esta interpretación de este cuadrito? Es lo mismo que está abajo, sino que estamos haciendo los cruces. ¿Sí me entienden esta parte? Profe, pero expuesto sería, pues no Sí, sé, profe. porque si uno dice expuesto, sería sin toldillo. Pero acá No, ahí es expuestos. Y los que no están expuestos, pues son los que tienen el toldillo, pues así lo entiendo yo. porque nosotros que estamos mirando acá, expuestos, mire la gráfica de abajo. La gráfica de abajo nos dice que 844 usaron toldillo. Baja y me verifica si es así. Baja y lo miras, baja la tabla para mirar los que usaban toldillo, ¿sí? Usan toldillo 844. Que este cruce me está diciendo que expuestos, quiere decir acá lo que nos decía, súbalo un momentico, lo que nos decía Oscar. Aquí en este caso, ¿sí? Acá me está diciendo que el hecho de usted usar toldillo es un factor expuesto. Tendría que ser al contrario, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Porque aquí me está diciendo Sí, profe. ¿sí? Aquí Sí. esta tabla me está diciendo que estos expuestos, supuestamente, estos expuestos son los que usan toldillo, ¿sí? Y los no expuestos, bajemos cuánto nos da los que no usan toldillo. ¿Cuánto da los que no usan toldillo? Más abajo. 536. 536, ¿sí? Y entonces estos no expuestos, estos que dicen que no expuestos son los que no usan toldillo, ¿sí? Entonces acá el hecho de usar toldillo, en este caso sería que, con lo que les explico qué sería el uso del toldillo, según el OR que te dio, que nos dio abajo, ¿qué sería? ¿Un factor qué?
Profe, es que según el OR que da aquí con el cruce, queda 0,79, será un factor protector. Sería un factor protector, ¿sí? Según ese cruce, el uso de toldillo sería un factor protector. ¿Listo? Si me Es da, que, ¿qué pasa, profe? Que yo, por ejemplo, dije ahorita, no, pues llevándolo a la práctica sería un factor protector, pero según los datos no lo es, porque yo miraba que eran mucho más los casos de los que sí utilizaron toldillo que los que no. Sin embargo, si los comparamos, ya es como con las proporciones, por ejemplo, de 810 personas que 34 dieron, a comparación de que 509, que son mucho más poquitas, eh, en que sí dieron 27 de ellos. O sea, sí, por ejemplo, entre los controles que hubo apenas como unos 300 personas de diferencia y entre los casos hubo como 7. Entonces, obviamente sí es mucha mayor la proporción entre los que no utilizaban toldillo. Por eso es que se deduce que el OR, que el uso del toldillo es un factor protector. ujú, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante para que ustedes no se confundan? El saber, lo que les acabé de explicar, ustedes saber esto qué significa, los expuestos, los casos, cuáles son los controles y saber que el OR por debajo de 1 es un factor protector. Si es igual a 1, no hay diferencia, ¿sí? Y si es mayor a 1, ahí sí está relacionado, sí está asociado con el hecho de, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, si, Oscar, tú que lo entiendes un poquito más, si por ejemplo el OR me diera 1.30, ¿qué me estaría indicando esta tabla? Exposición, que el uso de eso antes es como que aumenta el riesgo. Quiere decir que aquí si, por ejemplo, el OR me diera 1.30, ahí me estaría diciendo que el hecho de yo usar el toldillo está relacionado con qué, con la enfermedad. Lo que no debería dar así, debería dar al contrario. Pero, por ejemplo, llegado el caso que nos diera así, el uso de toldillo sería un factor de qué, de riesgo para desarrollar, para que le dé a uno malaria más fácil. ¿Sí me hago entender, muchachos, o quedaron más confundidos? Sí, profe. Nicolás, porque esta pregunta es de examen. Entonces necesito que si alguno tenga duda, vuelve y pregunta porque es de examen. No, pues sí, profe, frente al OR sí comprendo que el toldillo presenta un efecto protector contra la enfermedad. Entonces evita que los pacientes sufran de la enfermedad ya que es un objeto que está ahí presente, que evita que el mosquito se acerque al paciente y lo muerda y lo pique. Ah, Listo. Bueno, vamos a ver la siguiente. Gracias, Nicolás. Vamos a mirar la 17. ¿Quién me la lee? Que la letra está muy chiquita. Ay, tenemos 4 minutos. ¿Quién me lee la 17, muchachos? Analice la siguiente tabla, edad y número de personas que integran las familias e interprete las medidas de tendencia central. ¿Cómo interpretamos esta tabla? La de edad. Pues profe, ese per fami que es personas por persona, familia. Personas por familia. personas por familia, Ahí vale. sería entonces, ¿Cómo en la sería? edad media de las personas, o sea, de la edad de las personas de la encuesta realizada en eso, es de 24,59 años. Ujú. La edad mínima tenida en cuenta eran 0 años, por lo que se puede indicar que habían bebés. Y la edad máxima es de 85 años. Y Entre las personas por familia, ¿cómo? espérame, Oscar. Y la desviación estándar es 18,3, ¿sí? No se les olvide la desviación estándar. Entonces Ah, vale. sería, dice la media, el mínimo y el máximo, así como lo expresaste, y la desviación estándar es de 18,3, ¿sí? Que es la distancia que se separan de la media, las edades, ¿sí? ¿Y la otra cómo quedaría? Ya esas serían las personas por familia. O sea que hay un promedio de las personas por familia son 5,23
el mínimo de personas que integran una familia pues sería pues obviamente una persona que en un hogar, y el máximo fueron 14 personas, y pues la desviación estándar estaba entre 2,17 personas. Listo. Clara esa, como nos la explicó Oscar, ¿sí? Así se expresaría. Sí, profe. ¿Sí? Sí, señora. Miramos la 18, yo creo que alcanzamos a mirar la 18, la 17, la otra tabla esa. ¿Me lees la pregunta, porfa? Vale, Bruno. Analice la siguiente tabla uso de toldillo y resultados de la gota gruesa e interprete el riesgo relativo. Vamos a mirar riesgo relativo. Entonces, ¿cómo da esa? Bajémosla un poquito. Esa es sobre uso de toldillo y gota gruesa. Da 0,97. 90,97, que digo. 0,97. Entonces, ¿cómo interpretamos esta? Este riesgo relativo, ¿cómo lo interpretaríamos? ¿Quién me ayuda? Según el 0,97 que dijo Nicolás, en el riesgo relativo indica pues que hay como la fuerza entre la asociación, una fuerza de asociación entre pues la causa y el resultado, ¿sí? En este caso sería el 0,97, también indicaría lo mismo que en el caso del OR, que es que el uso del toldillo es un factor protector frente a que el resultado de la gota gruesa sea positivo. Entonces, es un factor ¿qué? Protector. ¿Listo? Vamos a mirar la siguiente pregunta. ¿Qué es un estudio experimental? Pues ese ya es teoría, ¿sí? Explique cuáles son las hipótesis de inferencia estadística. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cuáles son las hipótesis de inferencia estadística? ¿Cuáles son las hipótesis que manejamos en un trabajo? Está la nula, la alternativa. Entonces ahí hablamos de qué? De hipótesis de nulidad y hipótesis alternativa. Acuérdense que la hipótesis de nulidad es la que me niega la hipótesis alternativa, es la hipótesis negativa, ¿sí? La que me niega la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa es la que constituye una alternativa ¿qué? Al problema que yo estoy planteando. Entonces vamos a mirar el ejercicio siguiente para que podamos entender un poquito más esa. ¿Quién me lee la 20? Entonces la nulidad es la que me niega y la otra es la hipótesis alternativa de una investigación. ¿Sí? Quiere decir que cojo la pregunta problema y la pongo en hipótesis. ¿Quién me lee la siguiente y lo miramos ahí? De las siguientes hipótesis, señale cuáles son hipótesis alternativas y cuáles son de nulidad. A. Lee la Kiara. La elevada contaminación ambiental exterior no está relacionada con problemas respiratorios. ¿Esa será alternativa o de nulidad? De nulidad. Nulidad. Listo. La siguiente. Léeme la El siguiente. cambio climático es factor importante para la presencia de enfermedades transmitidas por vectores. ¿Esa sería qué? Alternativa. Alternativa, ¿sí? Ahí no me está negando. Sí, alternativa. La ¿Sigo? C. Sí. La contaminación del aire está relacionada con la morbilidad de cáncer de pulmón y asma. ¿Esa sería qué? Alternativa. También es alternativa. ¿Y la D? La contaminación producida por químicos peligrosos, la contaminación del aire, el agua y el suelo no está relacionada con problemas de salud del ser humano. Ese es De nulidad. ¿Sí? de nulidad, sí. Listo, entonces ese tema está claro. Le damos la 21. A ver si... 21. ¿Quién me lee la 21? De los siguientes estudios experimentales, clasifíquelos según su diseño. A. Se realizó un estudio experimental sobre toxicidad de petróleo en anélidos en el laboratorio de toxicología.
donde se realizó una observación inicial, seguida de una exposición de anélidos a petróleo crudo en una concentración específica y posteriormente se realizó una evaluación de la morbilidad de los especímenes. Entonces ese sería un estudio ¿qué? Experimental ¿cómo? Mira que hicimos primero, dice que toxicidad de petróleo en anélidos en el laboratorio donde se realizó una observación inicial. Entonces primero fuimos y miramos. Después hicimos una intervención, ¿cierto? Y después hicimos, al final hay otra observación. Sí, y al final hicieron una observación. ¿Qué decir? Se hizo observación, exposición y observación. ¿Ay, qué estudio sería ese? Un estudio experimental, ¿cómo? Acuérdese que miramos diferentes tipos de estudio experimentales. ¿Alguien se acuerda o no? ¿No se acuerdan? ¿No? No, profe, yo no me acuerdo de todo lo No, profe, no me acuerdo. Entonces, cuando tenemos un estudio donde usted hace una observación primero, después interviene, sí, sea porque aplique una vacuna o porque los exponga a un tóxico, ¿sí? Y después hace otra observación posteriormente, es un estudio cuasi experimental, ¿sí? Entonces, observación, exposición y observación es cuasi experimental. Sí. ¿Listo? Entonces, ese sería cuasi experimental. Leamos el otro, el B. ¿Quién me lee el B? Se realizó un estudio sobre la evaluación de la efectividad de su nuevo tratamiento para pacientes con cáncer, donde se realizó una observación inicial. Perdón, yo interrumpo. Profe, yo no escuché el resultado de la... Anterior, cuasi experimental. Porque se hace una observación inicial, se hace una intervención y se hace una observación final. Este es cuasi experimental. Vale, profe, gracias. Listo. Ahora sí, perdón, Kiara, dale. No, profe, ya no quiero leer. No, mentira. ¿Quién lee? Se realizó. Después se le suministró la primera dosis. ¿Lo leo de nuevo o por ahí por donde iba? No, es del inicio, porque ya me perdí. Se realizó un estudio sobre la evaluación de la efectividad de su nuevo tratamiento para pacientes con cáncer, donde se realizó una observación inicial. Después se le suministró la primera dosis de tratamiento, se realizó nuevamente observación, se esperó 2 meses y nuevamente se realizó una observación de los pacientes. Se le suministró una segunda dosis del tratamiento a los pacientes, se realizó nuevamente la observación y después se esperó 2 meses y se volvió a hacer observación. Entonces acá vemos que hay varias intervenciones. Este estudio es diferente al anterior, ¿sí? Donde hicimos una observación, después hicieron una ¿qué? Una dosis, ¿sí? Se esperó, se hizo una nueva observación, se dio un lapso de tiempo, se observó el paciente y volvió y se suministró otra dosis. Todos estos estudios así que son en un periodo más prolongado, donde hay varias intervenciones y varias observaciones, a estos estudios les llamamos estudios longitudinales. ¿Listo? Todos estos estudios experimentales son estudios longitudinales, donde hacemos observación inicial, exposición, observación, otra vez hacemos observación, esperamos un tiempo, observamos y volvemos a exponer. Y volvemos a observar y volvemos a esperar un tiempo. Y esos estudios longitudinales pueden ser en un periodo 4, 5, 6 meses, ya depende del estudio, ¿sí? O por ejemplo, como estamos ahorita con la vacuna, se les da, por ejemplo, digamos que le dieron una observación inicial, se da una dosis, se espera un tiempo, se mira cómo se comporta o se les toma muestra a los pacientes, vuelve y se les suministra, por decir, otra dosis, se espera un tiempo y se observa, ¿sí? A ver si hay inmunidad o no. Entonces ese es un estudio longitudinal. ¿Y esa, la que sigue la última o falta? La 22. La 22. Dos, profe. ¿Cuáles son? Dice, ¿cuáles son los principios éticos
Investigaciones. ¿Cuáles son los principios éticos de investigaciones donde estén presentes los seres humanos como participantes? Entonces son 4 principios. ¿Alguien se acuerda de ellos? ¿Cuál sería uno? ¿Cuáles sacan ustedes por deducción? Acuérdate que yo les Eh, hago. Dime, Nicolás. de pronto como guardar la información de los pacientes sin informarle al público. ¿Cómo es que se llama eso? Consentimiento informado. Ah, no, yo estaba pensando en, ¿En qué? ¿cómo es? Como discriminar la información de personal y dejar solo los datos que son de interés. Mm, No sé, no me acuerdo ahorita cómo es que se llama eso. Confidencialidad. Eso. confidencialidad. No. ¿Cuáles son los principios? Los principios éticos para un estudio donde hay intervención de un humano, donde participa un humano, es el respeto, la beneficencia, ¿cierto? Beneficencia. La beneficencia, ¿qué beneficio le trae eso a la persona o a la humanidad? Acuérdese en el otro que era el de no qué. Acuérdese que mostré el bien y el mal. La no maleficencia, acuérdense en que no le cause daño a la persona. Y el último es la justicia. Justicia. La justicia, sí señora. Entonces es respeto, beneficencia, la no maleficencia ¿y cuál es la última? Y la justicia. ¿Listo? Justicia. Esos serían los 4. Y la última, ¿me la lees? Ah, esa ya es fácil de contestar. Porque es importante realizar el consentimiento informado en estudios experimentales. ¿Por qué es importante? ¿Quién me responde eso? Porque es necesario que la persona esté informada de qué es lo que se va a hacer con su información, ya que esto puede ser, ya que si no se hace el consentimiento informado, pues puede ser perjudicial para usted como investigador, porque a usted lo pueden pues sancionar por estar utilizando información que es privada sin tener una previa autorización. Uh-huh. Muy bien. Entonces el consentimiento, También, ¿por qué? Dime, Kiara. es como también darle a la persona a la libertad de elección, o sea, que si quiere hacer o no hacer eso, pues por eso también el consentimiento informado. Uh-huh. Entonces el consentimiento informado es importante, ¿por qué? Porque le estamos dando información al paciente de qué es lo que se le va a hacer, cuáles son los beneficios, cuáles pueden ser las consecuencias que traiga, por ejemplo, el que esté en ese estudio experimental y qué le puede causar. Y muy importante también el tener la autorización de que él deja realizarse el examen. ¿Listo, muchachos? No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, nos vemos mañana. Queriendo Dios en el parcial a las 4. Profe, yo tengo una propuesta, Señora, que nos coloque 5 a todos y libre mañana. tan bonita. Sí, claro, No, tiene que ser. toca evaluar. No, profe, ya Sí, mucho. claro. Uy, no. Mañana nos vemos. No son tantas preguntas, los voy a Dale, hacer en profe, grupo. gracias. Listo, dale, profe, Nos que Chao, vemos que chao. buenas noches. parcial, Mañana el nos vemos. parcial de mañana es lo que está acá. Listo, ya con este repaso que hicimos, ya con eso pueden presentarlo. Entonces nos vemos mañana, muchachos. Vale, Muchas profe, que esté gracias muy por bien, chao. todo. Muchas gracias. Gracias, Bueno, profe. profe, gracias. Buenas tardes, buenas noches. Vale, Chao. profe, muchas gracias. Buenas noches. Chao, Nico, gracias. Profe. Gracias. Dime. Profe, lo que pasa es que cuando yo fui a subir lo de la síntesis del artículo ya no me dejaba. ¿Será que te lo puedo enviar por correo? Sí, mándamelo por el correo, sí, señora. Listo, profe, muchas gracias. Yo ya lo reviso.
Bueno, Listo, gracias. profe, ya te lo envío. Gracias. Gracias, profe. Hasta Ok, luego. chao.